nadie daba un peso por mí, todo el mundo me juzgaba como de lo peor. Cada vez que me veían me ponían cara así como que ahí viene ese bastardo, así como alguien, como un desechable. Pero no importando eso, yo llegué a este lugar y conocí a mi pastor Dubiel, y él me decía que Dios tenía muchas cosas para mí, pero yo a veces me quedaba impresionado porque Dios lo usaba a él y él me decía, tú has pasado por esto, por esto, por esto. Y yo en mi mente, yo, este man como que sabe cosas, que él nos visita. No, yo le decía así porque yo llegaba aquí y todos los días él me decía algo nuevo y siempre atinaba todo lo que yo sentía. Y a veces me daba miedo mirarlo a los ojos y si lo miro a los ojos me dice otra cosa. Y él me decía y me daba palabras y a veces retaba a Dios y yo le decía, Señor, pero ¿por qué pones al pastor que me hable a mí? ¿Será que tú en serio quieres algo conmigo? Y yo seguía viniendo yo entré a esta iglesia con 4 jóvenes, Jimmy, Breiner, Daniel y mi persona. Fue cuando conocí al hermano David también, que lo presentaban. El primer día que lo vi me cayó bien porque el hermano, un semblante alegre ya, a pesar que, bueno, estábamos ahí. El varón que llega, bueno, el varón. Bueno, me lo presentaron y yo me senté ahí con los muchachos. Y yo, bacano, los jóvenes. Y yo, me quiero meter con Dios. Y yo voy a entregarle mi corazón a Dios, pero no sé cómo va a ser, pero se lo voy a entregar. Y después, como para el principio de noviembre, yo asistía. Los primeros días yo no faltaba ni a una hora novena, yo venía a todos los servicios. Porque todavía estoy apasionado, pero estaba así con ese fuego del corazón. Y yo, después del bautismo, el Señor me puso como una inquietud así como de cantar ya. Y yo me propuse entre mí, entre menos de un año, tengo que cantarle al Señor. Porque yo nada más quería cantar. Pero esa es mentira, Dios me sigue enamorando y ahora ya yo no me conformo con el canto, sino de llevar su palabra. Amén. Porque, o sea, el canto es bueno y todo, pero todo salmista, todo adorador, cualquiera que tenga su ministerio, siempre tiene su prédica. Amén. Hay pianistas que predican, bateristas que predican, adoradores que predican. Es necesario tener la prédica. Pero no era el tiempo mío. Yo decía, yo quiero predicar, no sé cómo va a ser, 1 año, 2 años, no sé yo, pero yo quiero llevar tu palabra. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero llevar tu palabra. Y yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero ya yo decía, en 1 año tengo que llevar, así sea una prédica. Pero Dios hace como Él quiere. Amén. Y a veces permite que nosotros pasemos por varias cosas, por varios procesos, porque Él hace que nosotros pasemos eso para nosotros poder hablar con autoridad y poder predicar lo que vivimos. Porque esa es la mejor predica, como dice nuestro pastor Douglas, la que uno vive. Y bueno, yo decía, ay Señor, quiero predicar. Yo le contaba a mi hermano eso, quiero predicar a mis amigos drogadictos y eso. Y él me decía, Tony, tú no puedes hacer eso porque estás a un paso de que tú vuelvas atrás a que ellos se conviertan. Y yo me puse así como que a meditar y yo, es cierto lo que dice. Porque en realidad uno lo ve así de esa manera de ir a predicar, pero el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Amén. Bueno, y yo dije, bueno Señor, yo no sé cómo hacer, pero yo quiero predicar. Y yo tenía esa fe y esa meta, yo dije, porque yo en realidad yo no me conformo desde que Dios me ha enamorado de todas las cosas de Dios, de la obra de Dios, yo no me conformo con lo que tengo, yo todos los días le pido más, más y más. Amén. Porque nosotros tenemos que ser así inconformistas, tenemos que anhelarle más, pedirle más al Señor, porque a veces nos adaptamos y nos conformamos con lo poquito que Dios nos da.
y sabiendo que en nuestro pensamiento es mucho, pero en los pensamientos de Dios tiene todavía cosas grandes y maravillosas para nosotros. Amén. Amén. Y yo le decía al Señor, pero yo no sé, y ese día yo me había preparado. Yo me preparé, pero como a mí me gusta escudriñar las escrituras, y yo tenía una palabra y ese día Dios usó a la pastora para que yo llevara el mensaje, un día como hoy, un miércoles. Y yo estaba nervioso, estaba así tembloroso y el Señor, yo no sé qué voy a decir porque tengo la palabra, pero no tengo nada estructurado, porque el pastor Rubio nos ha enseñado que un buen mensaje lleva una estructura, aunque también se puede hacer sin estructura, pero me ha gustado más hacerlo como una estructura, aunque Dios a veces uno lo usa para, Amén. sin hacerlo sin estructura, así Amén. como dice el pastor Rubio, como los salmistas. Bueno, y yo ese día yo hasta quedé asombrado porque en realidad lo que yo tenía en la mente, yo no lo dije, yo dije otra cosa. Y yo le decía al Señor, Señor, tú haces como tú quieres, porque a mí se me había olvidado, pero ya después eso me quedó como que en la mente, así como si yo tuviera un libro, mi primera prédica, así todavía lo tengo aquí y me acuerdo del título y del tema que yo iba a llevar. Pero este día yo le decía al pastor Fuller, yo quiero hablar de una prédica que se trate de una fe inquebrantable, pero no sé cómo la voy a hacer. Y yo me iba a mi casa y yo investigaba unos personajes de la Biblia pero ¿cómo la voy a hacer? Yo no traje mi agenda, traje el borrador, porque en realidad yo hago el borrador y cuando coloco la prédica, el libro donde está la prédica, no escribo lo del borrador, escribo más. O sea, Dios me da otra palabra para que la escriba. Aquí está el borrador, pero en la otra sí está todo lo que Dios me ha revelado. Bueno, y yo decía una fe inquebrantable, porque en realidad yo tenía ese anhelo, esa fe, y yo confío en Dios, y Él, a pesar que han pasado cosas, luchas, pruebas, Él siempre me ha dado respuesta. Y yo hablaba yo declaraba, me va a venir la bendición y yo sé que Dios me va a dar la bendición porque no es en el tiempo mío, y es verdad, porque Dios permitió de no darme la bendición cuando yo estaba en lo que era del mundo, porque imagínense qué hubiera hecho yo con esa bendición. Estuviera por ahí armando parrandas, estuviera con armas, porque yo en realidad le había cogido un amor a las armas, y yo decía, cuando me llegue esa bendición me compro 3 pistolas grandes, y es como uno se pone a pensar cosas así ya. Bueno, y yo decía, Señor, tú haces como tú quieres, porque tú permitiste de que yo me convirtiera y colocaste todo en su lugar para poder bendecirme. Amén. Mi vida yo la tenía desordenada, pero Dios, con su infinita misericordia, me ha dado la sabiduría para yo poder tomar mis decisiones. Y yo sé que todavía falta, porque el Señor, yo tengo fe que el Señor va a terminar la obra que empezó. Amén. Y yo sé que todavía me falta tela por cortar y camino por recorrer. Amén. Hermano, tiene las 3: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esa era la pistola. Amén, amén. Bueno, yo iba a regalarle una porción de la palabra que está en Daniel 3, del 4 al 25. Hermano, me voy a subir. Eso. Más grande. Dele bastante. Por ahí. Gloria a Dios, ¿vive o no vive? Vive. Vive o Es no bueno. vive. Vive. Para siempre su misericordia. Amén. Amén. Nosotros debemos de
proponernos metas en el ministerio, Amén. no ser conformistas, sino anhelarle y pedirle más al Espíritu Santo para que nos llene Así es. y nos dé sabiduría. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Me siento privilegiado, me siento gozoso por estar aquí en este púlpito llevando su palabra, Amén. porque sé que Él me va a respaldar y Él respalda su palabra, porque Él siempre me ha respaldado y Él respalda su obra. Amén. Yo tengo fe que Él me va a dar palabra Amén. en esta hora de la mañana. Daniel 3. Del 14 al 25. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque solo a ti te ha placido, Señor, que sea yo quien lleve esa palabra de vida, Señor. Porque Sí. tú conoces el propósito, Señor, el por qué estoy en este lugar, Señor, y el Claro. por qué están cada persona representando su hogar aquí en este lugar, porque tú le has dado un propósito a cada persona, le vas a dar una palabra de vida para que lleve a sus hogares, Señor, que sea de restauración y de edificación hacia su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios que vive en nosotros. Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro porque he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí vuestro Dios, os quien servimos, puede librarnos del horno, Amén. Aleluya. del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro Amén. contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, su calza, su turbante y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó
apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y Entonces, él ¿por qué dijo: veo he 4? aquí yo veo 4 Cuatro. varones sueltos que se pasean en medio del fuego Amén. sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esta historia me gusta mucho porque sus personajes principales es Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, gracias. Y ellos, a pesar que ellos eran unos esclavos, ellos estaban en un rey, estaban en el lugar, o sea, ellos estaban en un lugar donde el rey Nabucodonosor era el que comandaba. Estaban en Babilonia. Todo lo que él decía se cumplía porque él era el rey Nabucodonosor. Estaban en Babilonia. Y esos 3 jóvenes me impactan mucho porque ellos tomaron la decisión de creer en un Dios de poder, a pesar que lo amenazaba el rey Nabucodonosor. Ellos le decían al rey que no se iban a doblegar en su ellos no se iban a doblegar a la estatua que él había levantado. Amén. Porque cada vez que sonaba la trompeta, o el tamboril o el pandero, todo el mundo se tenía que arrodillar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se había levantado. Pero ellos fueron valientes y no se atemorizaron. A veces nosotros nos atemorizamos porque por las cosas que nos pasan. A veces nosotros tenemos miedo porque decimos: ahora que entré al Evangelio, yo creía que todo era color de rosa, ahora han venido más pruebas, más dificultades, y a veces hemos pensado en rendirnos, pero Dios y su Santo Espíritu nosotros nos contrita y nos da más fuerza para poder salir adelante. Amén. Entonces ellos tomaron esa decisión porque ellos tenían una fe inquebrantable, ellos tenían una fe poderosa, porque ellos creían en un Dios de poder y tenían esa fe que el Dios de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, lo iba a librar de las manos del Nabucodonosor y del horno de fuego. Y todas esas cosas que ellos decían, que el rey Nabucodonosor les decía, no lo atemorizaron, porque el rey le decía: como en este momento, en este instante, no te doblegues sobre la estatua que yo he levantado, lo echaremos allá al horno de fuego. A mí me trae a memoria un capítulo de Apocalipsis que habla de lo que van a decapitar por la verdad del Señor Jesucristo. Es casi semejante a esta historia, porque en realidad nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y Él nos va a librar de cualquier cosa, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y con Él somos más que vencedores. Amén, aleluya. Por eso nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable, esa fe y confiar en el Señor, que el Señor nos va a librar. Si estamos pasando por un problema económico, que Dios nos va a suplir. Si estamos pasando por un problema de enfermedad, que Dios nos va a sanar, porque Él se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados. Amén. Porque Amén, amén. Él es nuestro único Salvador y Él es médico en perfección. Amén, aleluya. Y a veces nosotros nos atemorizamos por todas las cosas que nos pasan, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestro familiar está pasando, y vemos las cosas así como si no tuviera solución. Pero si nosotros confiamos en el Señor, nosotros tenemos que declarar las cosas como Dios dice: declaremos lo que no ves, Como se- decláralo como... Por eso yo a veces le digo a mis amigos, cada vez que los veo:
yo les digo, ustedes, aquí hay ministerio, aquí hay salmistas, predicadores y adoradores. Porque yo tengo fe y declaro que así como Dios hizo conmigo, va a ser con ustedes. Si no es que no es el tiempo de uno, sino en el tiempo de Amén, Dios. aleluya, Porque gloria a Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Amén, así es, gloria a Dios. Y Él saca a los vil y menospreciados. Bueno, y también me impacta aquí donde dice que los que lo ataron, los soldados que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos eran vigorosos, o sea, eran así, todos encuerpados, ya, eran así, Mutriforzón. eran como el hermano Edison, así todo. Bueno, ellos lo ataron y ellos, me sorprende mucho que ellos no entraron al horno, sino que lo echaron. Y al ver esa Llama. al ver esa intensidad de llama, nada más con asomarse así al horno de fuego, ellos se murieron, porque ellos fueron Amén, así es. achicharrados, como decimos Así aquí. es, amén, amén. O sea, ellos, por echar a unos hijos de Dios al fuego, en vez de morirse los que echaron, se murieron ellos, porque ellos no sabían que Dios respaldaba a sus hijos. Amén, así es. El Señor estaba con ellos y los iba a librar de la mano de Nabucodonosor y de las manos del horno de fuego. Dios quiere gente que decida, gente de decisiones, que decida que ha creído en Amén. un Dios de poder. Amén. Amén, Que así está es. con un Dios que sana y liberta y que gente así Dios necesita, porque nosotros tenemos que poner la confianza en nuestro Dios, porque su palabra nos enseña y nos dice que alzaré mis ojos a los cielos y diré de dónde vendrá mi socorro. Amén. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos. Amén, y la aleluya. tierra, Así es. porque de Jehová es la tierra y toda su plenitud, Amén. lo que en ellos habitan. Amén, Por así eso es. nosotros tenemos que poner esa confianza en nuestro Señor Jesús. Yo a veces, por testimonio, yo andaba en las esquinas, al garete, andaba ahí, y siempre pasaba una hermanita pentecostal de esa, la que tiene la unción y el fuego, Amén. y me decía, Juan, me sacaba, de ese grupo me sacaba a mí, Dios tiene un propósito para ti. Y los pelados, como no le gustaban que ella hablara de Dios, decía, ve, acércate para que no hable tanto y te diga lo que te diga y ya te venga para acá. Y yo me voy, y ya, y me decían ya. O sea, Dios